El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas primeras líneas que nos presenta el libro del Éxodo sobre Moisés, nos va, a permitir ver un preludio de lo que va a ser la misión futura, la vocación futura, el desarrollo del ejercicio de la vocación de Moisés más adelante. Desde pequeño ya apenas acababa de nacer y es fruto de la persecución. Y así le va a tocar también liderar al pueblo de Israel. Y es que Moisés es muy consciente cuando Dios lo llama de la tarea que Dios le está encomendando y por eso comienza a resistirse. Porque es una tarea que se va a desarrollar en medio de tribulaciones, de pruebas, de dificultades, pero con algo paradójico. Y es que en medio de estas pruebas va a contar con la asistencia del Señor. Porque claramente el Señor se lo va a decir. No podrá ser ya el respaldo de los hombres. Ya no va a ser el respaldo de Egipto. De hecho, a Moisés le toca salir huyendo de Egipto, de las comodidades, como nos lo recordará la carta a los hebreos, y le toca vivir como a los primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, en un ámbito nómada, peregrino, en medio de tribulaciones, dificultades, donde Dios les iba enseñando que solamente debían confiar en Él. El Salmo hoy lo describe bellamente, cómo se desarrolla la vocación de un hijo de Dios, cómo se desarrolla la vocación, la tarea, la misión de un discípulo del Señor, cómo se desarrolla la tarea y la misión de alguien que quiere caminar con el Señor. Hundiendo en el cieno, en el lodo profundo. San Pablo mismo, de hecho, no va a hacer promoción vocacional ni siquiera de su ministerio y de su vocación de otra manera más que en las persecuciones, en las pruebas. Y por eso apenas naciendo lo tienen que poner en una canastilla y arrojar o ponerlo en el río. Y es salvado precisamente por la providencia misteriosa de Dios, que se vale de causas segundas. Dios interviene en esas causas segundas para salvar a Moisés, la hija del faraón. Y es ella quien lo toma y lo pone al cuidado de su madre, sin saber que era la madre de Moisés, para la misión que Dios lo tenía preparado. Ella a lo mejor lo estaba haciendo orientada para otro fin,
pero Dios estaba trabajando en medio del misterio en la vida de Moisés. Y luego también va a aparecer algo misterioso en el desarrollo, en el descubrimiento de la misión de este hombre, de este caudillo que Dios está preparando para liberar al pueblo de Israel. Ve cómo un egipcio está maltratando a uno de los de su sangre, y él, por defenderlo con una moral imperfecta del Antiguo Testamento, porque así la aplicaban, era una moral imperfecta, pero para ellos era bueno dentro de lo que conocían, una moral que Cristo va a perfeccionar después con la opción total por la vida, y mata al egipcio que está maltratando a su hermano. Lo hace precisamente en un liderazgo de justicia, en una tarea de justicia, porque Dios lo está preparando para eso. Pero luego ve dos hermanos hebreos que están peleando y llega a establecer la paz y la unidad, que es propia, va a ser propio de su misión más adelante. Mantener la paz y la unidad en el pueblo al cual Dios le ha encomendado. Y entonces los llama a que no se peleen, a que no hagan eso entre hermanos, son hermanos de sangre, no tienen por qué estar compitiendo los dos. Y viene el reproche con la siguiente pregunta de sus mismos compatriotas: ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? El desprecio de sus propios hermanos. Y así se va a desarrollar la vocación de Moisés. De hecho, quienes lo hacen sufrir son los mismos a los que él está bendiciendo. Son los mismos a los que él les está ayudando. Son por quienes él está entregando su vida. Y por eso cuando Dios lo llama en el fenómeno de la zarza ardiente, Moisés se asusta, porque en cierto sentido se va dando cuenta la tarea y la misión para la cual Dios lo está llamando, y sabe en el fondo de su corazón que va a ser una tarea, una vocación, un ejercicio, una misión paradójica, porque va a sufrir. Eso es propio de quien se decide seguir al Señor. Eso es propio de una vocación cristiana. Esa es la auténtica promoción vocacional en la vida cristiana. Jesús mismo lo dice: quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz de cada día y me siga. Y estos días nos lo venía advirtiendo a nosotros, así como en cierto sentido se lo está advirtiendo de una manera providencial a Moisés con todo lo que le está sucediendo ya de muchacho, de joven. El Señor nos lo ha venido advirtiendo: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y mansos como palomas. El Señor es muy sincero, el Señor es muy claro, es muy preciso en lo que nos ofrece. No vayan a tierra de samaritanos ni entren en tierra de paganos, vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y la gente hoy inventándose misiones. Los sacerdotes inventándonos misiones diferentes a las que tenemos porque es en la casa de Israel. Es con los mismos fieles. Por lo menos Moisés nunca se desprendió de esto y siempre se mantuvo fiel a esto, costándole en la vida religiosa, inventándonos misiones. ¿Qué nos ha pasado a nosotros los sacerdotes? Que hemos dejado perder nuestro ministerio sacerdotal en tareas y en proyectos que no hacen parte de la vocación para la cual Dios nos mandó, que fue para liberar a su pueblo, a través sobre todo del ejercicio en los sacramentos y de manera particular en la celebración del sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, en la guía a las almas, en la enseñanza de la palabra de Dios a través de la catequesis. Pero ¿en qué se ha quedado nuestra vida sacerdotal? ¿En qué se está quedando el ejercicio de nuestra vida sacerdotal? Hoy somos especialistas en construcción, somos especialistas en gestión social, o como lo ha dicho el Papa Francisco, en ser siervos de Estado,
gestión política, análisis político y una cantidad de cosas que no tienen que ver con el ejercicio de nuestra tarea sacerdotal. Y en este mundo cibernético sí que nos estamos perdiendo los sacerdotes y nos estamos volviendo siervos y esclavos del mundo cibernético, un mundo irreal, produciendo para este mundo irreal, descuidando el contacto con las almas, en la atención en el sacramento de la penitencia. Lo que hace un sacerdote con un solo fiel en el sacramento de la penitencia no lo va a reemplazar con los miles y miles y millones que pueda tener de seguidores en una red social. Jamás, porque a través del sacramento de la penitencia se manifiesta la acción salvífica de Dios inmediatamente, efectivamente. ¿Quién sabe si con ese millón de personas que siguen a un sacerdote en internet se logre lo mismo? Por eso hoy este mundo nos está diluyendo, nos está perdiendo, nos está confundiendo y nos está sacando de la identidad propia de nosotros como cristianos. Y urge la tarea como Moisés de descubrir el desenlace de nuestra vocación en la palabra del Señor, tal y como la ha recibido la Iglesia y como nos la entrega la Iglesia. En la vida religiosa a uno le impacta mucho cuando se acercan algunos que se presentan como candidatos a la vida consagrada y lo primero que comienzan a preguntar son por cosas formales, jurídicas. Todo lo cuantitativo. ¿Y cuántos son? Siempre aparece eso. Ese es el criterio de evaluación hoy en la vida cristiana de muchos. ¿Y ustedes cuántos son? Eso se lo preguntan a uno constantemente, lo cuantitativo. El Papa Francisco, el año pasado, nos advirtió que nos cuidáramos de esa tentación a los sacerdotes, del pragmatismo cuantitativo. Y eso se le pegó a los laicos también. Creen que están haciendo mucho por la cantidad que tienen. A Benedicto XVI le preguntaban acerca porque las audiencias con el Papa Benedicto XVI eran una cosa impresionante en Plaza de San Pedro. Ni siquiera Juan Pablo II le peregrinó tanta gente para escucharlo como a Benedicto XVI. Ni siquiera el Papa Francisco. Ni siquiera el Papa Francisco con lo popular que es hoy. La cantidad de gente que iba a escuchar a Ratzinger, a Benedicto XVI, cada miércoles en las catequesis, en las audiencias, era impresionante. Y le dicen, Santo Padre, usted sí se ha dado cuenta que a usted vienen a escucharlo más que a San Juan Pablo II. Y responde él y dice, falta ver cuántos de todos esos que vienen tienen una fe auténtica. La gente hoy cree que se es muy católico porque un templo está repleto de gente. Pues los políticos también hacen, y lo hacen de una manera más exitosa y con mayor popularidad que nosotros. Los medios de comunicación son más exitosos y más efectivos que nosotros. En las redes sociales, estos medios de comunicación no hablan de 500,000 seguidores, no, esto hablan de millares y millares, ¿sí? En las redes sociales. Y nosotros nos vamos dejando engañar. El sentido de nuestra vocación tenemos que descubrirlo no a la luz de estos medios, sino a la luz de la palabra del Señor. No de lo cuantitativo, pragmático, como nos lo advertía el Papa Francisco el año pasado de los sacerdotes. Cuidado con esa tentación del pragmatismo cuantitativo, porque él puso 3 tentaciones que suplían la Trinidad, la función de la Trinidad, suplantaban la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida del sacerdote. Y esta enfermedad se riega, porque cuando contagia la cabeza, contagia el cuerpo.
En la vida religiosa, nosotros a veces nuestras promociones vocacionales son en torno a lo cuantitativo, lo que se vea, ¿sí? Y para acabar de ajustar, el Papa Francisco proféticamente ha advertido de cuidarnos del maquillaje. La tentación del maquillaje, todo lo que aparece, todo lo provisorio, como lo decía también él en algún viaje apostólico. Eso es falso a la hora de leer nuestra vocación. Nada mejor que hacerlo a la luz de la palabra del Señor. Hoy precisamente el Evangelio nos cuenta cómo en las primeras ciudades donde Jesús predicó, en la región de Cafarnaún, fracasó en cierto sentido la misión del Señor y no quiso predicar más allí. Porque vino a buscar un fin, un objetivo, y no lo consiguió. Y era Jesús, el Mesías. Y allí hizo milagros, exorcismos de todo tipo, milagros a nivel más alto. Nos lo estuvo contando San Mateo estos días que lo hemos venido leyendo. Leprosos, paralíticos, ¿sí? La muchedumbre lo seguía. Tempestades calmadas. Eso fue un acontecimiento por lo alto. Por lo alto. El espectáculo que vio esta gente allí fue por lo alto. Y dice San Mateo que no quiso hacer más milagros allí porque no consiguió lo que había venido a buscar. La conversión del corazón, santidad. Porque es que si el sarmiento no produce fruto, se corta. Se corta. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento unido a la vid y da fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y lo vamos a escuchar más adelante cómo intenta acercarse Moisés a la zarza, al fenómeno, a lo divino, a lo trascendente, y le dice: un momentico, Moisés, hay que quitar las sandalias de tus pies, porque con corazones que no estén purificados y deseen renunciar y quieran renunciar y pongan los medios para renunciar al mundo, al pecado y a uno mismo, no te puedes acercar. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. También le tocó hacer su proceso de conversión y caminar en santidad. Es una palabra muy manoseada hoy, la santidad, adulterada, explotada. Ahorita está saliendo están presentando una película que está generando mucha conmoción, impacto en el mundo por la explotación de niños, algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y que eso lo sabemos que está pasando de manera oculta, pero que ya el tapetico se va levantando poco a poco, ¿sí? Y eso son pequeñas cosas de lo que en realidad está ocurriendo en lo oculto, porque es desastroso. Lo que pasa es que Dios, que es tan bueno, tan compasivo con nosotros, sabe que no aguantamos psíquicamente el impacto y nos prepara espíritu. Por eso nos está llamando a la conversión, porque si Él levantara el tapete hoy de una vez, nos enloqueceríamos. No existe ningún ser humano que soporte ver la gravedad del pecado tal y como está pasando hoy. No lo soportaría. Si uno a veces se sienta a confesar horas y uno sale como trastornado, ¿sí? Es increíble. Yo le digo a la gente, yo le he compartido con sacerdotes, es impactante ver el nivel de degradación al que ha llegado el ser humano. Y yo muchas veces, definitivamente uno descubre que el sacramento trae una gracia especial, una capacidad, porque es para terminar loco. Yo me siento horas, yo no soy capaz de administrar, y hoy menos, de administrar el sacramento de la penitencia,
en 2 minutos. Yo no entiendo cómo hay gente que cogen al sacerdote antes de entrar a la misa, 5, 2 o 3 minutos antes, padre, confiéseme en 2 minuticos. Eso es un insulto al sacramento. Algo tan grande, pero la gente ya paganizó, ya en sus criterios ya paganizó los sacramentos. Yo me siento a escuchar horas a la gente. Yo digo, ¿cómo el ser humano es capaz de llegar a esta degradación? ¿Y saben qué es lo más grave y lo que a mí más me perturba muchas veces? Que el Señor viene y por lo menos me da paz y ya el Señor vuelve y lo alienta a uno, porque es la gracia definitivamente del mismo sacramento del orden que lo restablece a uno. Si no, uno se volvería loco. Que los católicos, quienes decimos ser creyentes, seamos capaces de llegar a cosas a las que estamos llegando en la iglesia. El Papa Benedicto XVI, en su libro póstumo, habla precisamente de la degradación moral, para hablar de las causas de abusos a menores por parte de sacerdotes. Eso es monstruoso, impensable. Que a quienes se nos dio el cuidado de la vida desde el inicio, la atropellemos de esa manera. Lo que está pasando hoy dentro de la iglesia es ilógico, irracional. Que lo que pasó en Colombia, que católicos no solamente hubiesen votado por un candidato abortista, sino que hubieran promovido y hubieran visto en su criterio de discernimiento el aborto como un mal menor, eso ya es una degradación muy alta de la conciencia. Que hayan visto el matrimonio igualitario como un mal moral, como un mal menor, eso ya quiere decir que esas conciencias están en un nivel de degradación muy alto. Muy alto, no estoy diciendo alto, muy, pero muy alto. Con razón Benedicto XVI decía que era apenas natural sentir cierto temor ante estas cosas. Porque es que, dice él, hace 100 años ni siquiera se hablaba de matrimonio igualitario. En el ámbito social, ni siquiera eclesial, lo está pensando en el ámbito social. Hace 100 años, dice él, en una entrevista concedida a su biógrafo oficial en el 2018, Peter Sewell, dice, era imposible pensar en el aborto. Hoy no, dentro de la iglesia se promueve por parte de algunos. Y se ve como un mal menor. Llegará el momento incluso que hasta llegarán, si no hay conversión, llegarán a mirarlo como un bien para la sociedad. Bueno, y así lo miraron. Era un bien, ¿sí? Un bien matar niños inocentes, para que no se meta el comunismo en Colombia. Pero el comunismo ya estaba metido desde hace mucho tiempo en la mentalidad de la gente, en el criterio de las personas. Esa rebeldía ante la voluntad del Señor, porque eso es una rebeldía interior, y aceptar esto como una falta, aceptarlo, eso sí que es rebeldía, como le está pasando a Moisés hoy con sus contemporáneos. Es una rebeldía a la voluntad de Dios, una rebeldía a los criterios de Dios, y eso pasó en Betsaida y en Corazín. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque el día del juicio será menos riguroso para Sodoma que para ustedes. Y eso que para ellos Sodoma era el ícono de perdición. El ícono de perdición. ¿Qué diremos de nuestras Sodomas hoy? Porque las tenemos vivas. Vivas. ¿Y saben qué es lo peor? Los obispos colombianos lo acaban de decir proféticamente. Que la gente se está acostumbrando al mal. Eso es gravísimo. Es que en Colombia lo vemos, está la gente tan acostumbrada al mal, pues que no importa, ¿sí? No importa si hay que votar por aborto, pues es inferior, pero no importa, ¿sí?
no son 20, no son 100, van a ser 3, no importa. Eso es una degradación muy alta de la conciencia, muy alta. Por eso nos lo ha advertido el magisterio siempre a lo largo de estos 20 siglos de vida de la Iglesia. La Iglesia no ha cesado nunca de hablarnos proféticamente. Ahorita nuestros obispos colombianos lo acaban de hacer con una contundencia y un profetismo y una valentía también. Y eso es laudable, que lo hagan. Ya no se están quedando en silencio. Apártense del mal. Para eso ha obrado milagros y acontecimientos extraordinarios el Señor, para que nos apartemos del mal. Esa es la conversión. Y claramente en ese comunicado, la conclusión de esta asamblea plenaria de nuestros obispos, dicen: es imposible alcanzar la paz que tanto estamos buscando y la reconciliación sin una conciencia real de la injusticia social y de las estructuras de pecado. ¿Ustedes creen que estos católicos que se están comportando de esta manera tan relativista frente a los principios morales, frente a los contenidos morales por los cuales mártires, hombres y mujeres han entregado la vida y la sangre? Esta gente no sabe, por ejemplo, lo que fue Santa Laura Montoya en la búsqueda de la justicia, de la reconciliación, de la paz, su entrega para que los indígenas no siguieran en el pecado. Pero hoy, que tengamos católicos motivando a la gente a pecar, no apartarse del mal como nos lo están pidiendo los obispos colombianos, sino hacer el mal para conseguir otros supuestos bienes, eso es degradante. Y por eso el Señor se retiró de allí. Mire, yo estoy convencido que toda esta gente que tiene este relativismo en su corazón es gente que vive esclava del pecado. Y su lucha con la tentación debe ser terrible, a la agonía, ¿sí? Sin poder vencerla. Porque quien tiene corrompida la conciencia no va a ser capaz de vencer la tentación, porque no está obrando plenamente en ese pobre corazón la vida del Señor. Y cuando Dios no puede obrar, no puede vencer en nosotros. La tentación no es vencida, sino que la tentación nos termina venciendo. No solo las luchas, sino las caídas en pecados de impureza deben ser terribles. No solo la lucha, sino las caídas en desesperanza frente a la vida y las depresiones deben ser terribles. Deben ser terribles. La amargura que se vive en esos corazones debe ser de oscuridad impactante. Ya no es tibieza, ¿sí? Ya no es tibieza. Ya es una incapacidad para entrar en contacto espiritual con el Señor muy alta. Por lo menos la Iglesia nos lo enseña así. Las infidelidades tienen sus consecuencias. Y eso se experimenta en el corazón por la ausencia de la paz del Señor. Y donde no está la paz del Señor, un corazón donde no está la paz del Señor, va creciendo la violencia. Y esos corazones se vuelven violentos. Son agresivos. Y chisme, crítica, difamación, calumnia, todo eso, mentira. Porque ¿qué más va a anidar? Todo eso anida. Por eso el Señor se alejó de estas ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, por no comprender, porque la rebeldía es así. ¿Para qué son los milagros? Para motivarnos a la conversión y a la santidad, no es para otra cosa. ¿Para qué son las liberaciones, los exorcismos que hace el Señor? Para que nos motivemos a la conversión,
no para el protagonismo de los instrumentos. Hay gente que en estos ministerios el diablo goza engañándolos, ¿sí? Y como el diablo les dice, yo con usted no puedo, la gente se cree eso. Eso es mentira. Con el único que no puede el diablo es con el Señor. Es con el único. A Eva la enredó y estaba en un estado de gracia muy alto. Adán lo enredó y estaba en una gracia, en un estado de justicia y santidad muy alto. Con el único que no puede el diablo es con el Señor. No puede. No pudo con el Señor en el corazón de la Virgen, porque ella estaba en un nivel muy alto de comunión con la gracia del Señor, y por eso nunca la pudo vencer. Sin mí, dice el Señor en San Juan, nada podéis hacer. Y la gente hoy se le cree todas las mentiras al diablo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo dejamos de escuchar la palabra del Señor y tener contacto con ella. Porque hace mucho tiempo, porque hoy hay tantos discernimientos mal hechos y vemos los efectos de eso hoy dentro de la iglesia. La dimisión de tantos sacerdotes, eso es preocupante. La dimisión de tantos religiosos y religiosas que dejan su vocación. La dimisión terrible de matrimonios, católicos, cristianos y todo. Y eso sin contar las dimisiones, los que en crisis en estos momentos y no se soportan entre ellos mismos. Muchos matrimonios viven de maquillaje y de apariencia para que los vean juntos. Pero la realidad interna de ellos es otra. Es otra. ¿Por qué? Por falta de conversión. Por eso un discernimiento siempre va a quedar mal hecho cuando no hay conversión. Y uno puede llegar al sacerdocio así. Pues es que vemos hoy, es fácil verlo, ¿cómo tan fácil verlo? ¿Cómo cantidad de sacerdotes piden la despensa a Roma del ejercicio del ministerio sacerdotal? Son muchos. Son muchas religiosas y religiosos. Uno puede estar así 10, 15, 20 años y en un momento tan cómodo, ¿sí? Donde se ha mundanizado tanto, como lo advertía el Papa Francisco, se ha mundanizado la vida religiosa y la vida sacerdotal y la vida cristiana, se vuelve tan cómodo que se puede estar buen tiempo así, viviendo de maquillajes y apariencias. Tenemos la foto, la radiografía de eso, que el pueblo de Israel era capaz de vivir así. Cuando el Señor mandó al profeta Isaías, les dijo, ya no quiero más sus ayunos, ya no quiero más sus oraciones, no quiero más sus plegarias. El culto que ustedes me rinden es un culto vacío. Porque ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús fue todavía más claro. Cuando vayáis a adorar, no hagan como los hipócritas, que les gustan que los vean en las plazas. En las plazas hoy de las redes sociales, ¿sí? Que les gusta que los vean. No hagáis como los hipócritas. Cuando vayáis a orar, entrar en el aposento secreto de vuestra habitación, cerrad la puerta y orad a vuestro Padre allí en lo secreto, y vuestro Padre en lo secreto escuchará. Cuando ayunéis, no lo andéis trompeteando, como hacen los hipócritas. Cuando des limosna, no andéis trompeteando, como hacen los hipócritas, que les gusta el popularismo, les gusta la fama, instrumentalizando las obras del Señor. Pone un ejemplo el Catecismo de la Iglesia Católica para decir cuando un acto no es bueno, y dice que no bastan solo las buenas intenciones, porque dice, hay gente que, por ejemplo, el que da limosna, pero deja meter el veneno, sí, de la vanagloria para que lo vean, y dice, ese acto ya está corrompido. Cuando uno hace las cosas para que lo vean los hombres, la conversión que nos pide el Señor hoy es real, inmediata. Y no podemos hacernos sordos. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón. ¿Sí? Satanás lo endureció y perdió el cielo para siempre. ¿Sí?
Adán y Eva un día dejaron de escuchar al Señor y se pusieron a escuchar otro tipo de voces, y vino lo tan fatal para nosotros que fue el pecado original. El pueblo al cual el Señor mandó a liberar a Moisés, le entregó la misión de liberarlo, no pudo entrar a la tierra prometida, solo Josué. Incluso hasta Moisés se perdió de esa entrada porque al final dejó entrar vanagloria. Creyó que él era el dueño de los milagros y de los prodigios. Se la creyó y no pudo entrar a la tierra prometida. Que a nosotros el Señor nos encuentre velando y buscándolo solamente a Él. Por eso, como el salmista, digamos, a ti, Señor, elevo mi plegaria. Escúchame tú que eres un Dios fiel. No supliquemos a nadie más que al Señor. Es lo que nos enseña la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre